con sus hijos, con su familia, también un tiempo juntos. Oremos por ellos, por su regreso, por su tiempo allá, y estemos pendientes también unos de otros. Agradecemos a Dios por la bendición que es que hoy estemos reunidos alrededor de la mesa de nuestro Señor para escuchar su palabra. Sin más, por el momento vamos a ir a la palabra de Dios. ¿A qué epístola vamos? A la epístola de los Gálatas. Y vamos entonces a abrir nuestra Biblia en Gálatas. Ya estamos en el capítulo 2 y vamos a estar avanzando hoy versículos 6 al 10. Una lectura repetida de esta epístola va a ayudar mucho a un entendimiento cada vez más claro y profundo. Decía John MacArthur que si tú en un mes lees 7 capítulos durante 3 meses, o por así decirlo, de una carta, sea Gálatas, si tú la lees en 3 meses repetidamente, tú casi la grabarás en tu mente. Y ese ejercicio de lectura repetida es un muy buen hábito para que la palabra de Dios esté cada vez más permeando nuestros pensamientos, permeando nuestros corazones, no solamente con la simple lectura, sino con el Espíritu Santo hablándonos por medio de ella. Pues ya cantamos, ya estuvimos adorando a nuestro Dios, cantando su verdad, y ahora estaremos entrando a la predicación de la palabra de Dios. Es el tema de hoy, el título de hoy es Evangelio verdadero igual a unidad verdadera. Estamos continuando esta sección que empezó en el capítulo 2, versículos 1 al 10, prácticamente es como la segunda parte esta mañana. Así que vayamos a Dios en oración pidiendo su bendición. Señor, háblanos hoy, bendícenos hoy por tu palabra. Quita distracciones de nuestra mente, quita distracciones, Señor, que nos impidan escuchar tu voz. Sabemos que venimos corriendo a la cruz del Calvario. En ella hay redención, en ella hay esperanza, en ella hay salvación. Y somos limpios por ella y somos aceptados por medio de lo que Cristo ya hizo por nosotros en la cruz. Ayúdanos, Señor. Bendice tu palabra en nuestras vidas. Te lo pedimos, te lo rogamos por Cristo Jesús. Amén. ¿Sabías que las sardinas tienen la capacidad de moverse en sincronía, formando patrones fluidos y coordinados que parecen una sola entidad viviente? Cada pez responde instantáneamente a los movimientos de sus vecinos, utilizando señales visuales y un sistema sensorial que detecta cambios en la presión del agua. Esto se llama línea lateral. Esto les permite girar y dispersarse, reagruparse en fracciones de segundo como si fuera un solo organismo. Esta unidad les proporciona protección contra depredadores, ya que el movimiento colectivo confunde a sus atacantes y mejora la eficacia para ellos buscar alimento o migrar. Un banco de sardinas puede formar una bola de cebo, así le llaman, cuando es amenazado, desorienta a sus depredadores, ya sean tiburones o aves marinas, a través de este ejercicio de unidad. De hecho, han visto la película de Nemo y han visto cómo los peces se agrupan y se mueven como una persona, ¿no? Esa es la idea que quieren transmitir, que es una realidad en la creación de Dios. La unidad que forman, o como Dios así lo hizo con las sardinas. No solamente hay este ejemplo de unidad, hay otros muy interesantes, como las marmotas, que incluso ya juntas pueden ahuyentar a un león, pero si está una de ellas sola, no pueden hacer lo mismo como lo hacen en equipo, o juntas, o de manera colectiva. Nosotros entendemos este principio de unidad, tenemos en nuestra mente qué significa de estar juntos o trabajar juntos o hacer trabajo en equipo, tenemos esa idea, pero lo que queremos ver hoy justamente, no solamente viendo esos ejemplos que nos ayudan a ver algo, principios de la unidad en cuanto a lo que vemos en la creación de Dios, pero definitivamente uno de los ejemplos, una de los diseños de Dios en esta tierra para darle gloria es precisamente la unidad del cuerpo de Cristo. Dios está reuniendo y desde un inicio
El propósito de Dios era reunir a una familia dentro de todas las familias de la tierra. La promesa a Abraham fue que de en ti serían benditas algunas. No, varios ya saben que no dice algunas familias, dice todas. Y esto es asombroso. En nuestros días, donde hay tanta desunidad o tanta división, tantas fracciones, tantos equipos, si le vas a la América o le vas a Rayados o le vas a Querétaro o le vas a otro equipo o sea baloncesto, sea lo que sea, siempre nos dividimos. Es súper fácil que nos dividamos por algo y también que nos reunamos por algo, pero lo que quiero que veamos hoy en nuestro pasaje justamente es que hay algo que trasciende más a esos ejemplos de unidad. Podríamos trabajar juntos y mejorar en nuestra unidad de una manera más superficial o más práctica, pero justamente lo que el Evangelio puede hacer es lo que nadie ha logrado en esta sociedad: reunir familias de todo tipo de cultura, de todo tipo de tamaño, color, piel, para hacerlas unas en Cristo, hacerlos uno en Cristo, para que esa unidad, como leímos en Juan, dé testimonio de Cristo, de su Evangelio, del poder que hay en Él. No solamente es aprender a estar juntos, aprender a llevarnos bien, sino es una unidad que trasciende más allá de nuestra cultura propia como iglesia, de nuestra cultura propia como queretanos o como... Bueno, que dicen que en Querétaro hay más de otras personas que queretanas, ¿verdad? Pero de todas esas personas que nos reunimos aquí, de nuestros diferentes contextos, Dios está y Dios desea hacer eso en nosotros. Arraigarnos en el Evangelio, y en la medida que nos arraigamos en el Evangelio, algo que va a ser una unidad que da gloria a Dios, a través de nuestra unidad, que se desarrolla esa paciencia unos con otros, se desarrolla no quiere decir que todos pensemos lo mismo. Estamos aquí en esta sala y no todos pensamos de la misma manera acerca de ciertos temas. Hay temas más irrelevantes que otros, pero hay temas claves y es donde estaremos justamente entrando un poquito más a detalle. Entonces el pasaje de hoy es Gálatas 2, 6 al 10. Y ve conmigo a ese pasaje, léelo ahí, yo lo voy a leer en voz alta, pero léelo también. Deja que la palabra de Dios, que es viva y eficaz, con su lectura vaya penetrando en tu mente y corazón. Dice: y de aquellos que tenían reputación de ser algo, lo que eran, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. Pues bien, los que tenían reputación nada me enseñaron, sino al contrario, vieron que se me había encomendado el Evangelio a los de la incircuncisión, así como a Pedro lo había sido a los de la circuncisión. Porque aquel que obró eficazmente para con Pedro en su apostolado a los de la circuncisión, también obró eficazmente para conmigo en mi apostolado a los gentiles. Desde una vez, aquí estamos leyendo y es, bueno, ¿con qué está hablando Pablo? Es Pablo quien habla. Nos ha desarrollado una idea, como lo hemos venido viendo, de que está haciendo una defensa contra aquellos que están tratando de afectar a la iglesia, no directamente, ellos no están pensando en afectarla, pero su falsa enseñanza de añadir al Evangelio está afectando a la iglesia. Y Pablo en su defensa está justamente tratando de enseñar cómo el Evangelio y la pureza del Evangelio trajo un acuerdo. Porque Pablo fue a los gentiles y Pedro fue a los judíos. Y no quiere decir que estaban divididos, sino que era un mismo evangelio, pero cada uno a diferente grupo o región. Seguimos en la lectura, versículos 9 al final, al 10. Al reconocer la gracia que se me había dado Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión, o sea, a los judíos. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo mismo que yo
estaba también deseoso de hacer. Y una vez más resumo el mensaje en una frase concisa para que sea fácil recordar la enseñanza de lo que significa este pasaje. Y lo hice en la siguiente diapositiva, porque la siguiente diapositiva dice: la unidad y libertad dan evidencia, la unidad y la libertad dan evidencia verdadera del verdadero evangelio de la gracia. Tú debes, por tanto, aferrarte a Cristo, porque la unidad y libertad dan evidencia del verdadero evangelio de la gracia. Tú debes aferrarte a Cristo. Hay una conexión estrecha entre arraigarme en el evangelio, conocer más a Cristo, y eso resulta en libertad. Libertad y unidad son dos cosas que todo hombre, por naturaleza, por diseño, busca. Todos buscamos libertad. El asunto es que nosotros definimos por libertad. Algunos hablan de libertad financiera como algo que perseguir en esta tierra, o libertad de hacer los jóvenes, ¿verdad? Dicen, yo quiero ya poder ser independiente y valerme por mí mismo. De hecho, ya los niños ya lo hacen desde corta edad. Aspiramos esa libertad y aspiramos unidad, pero el evangelio viene para realmente ajustar nuestra perspectiva de lo que esa legítima búsqueda debería ser. O sea, es legítimo que busquemos unidad y libertad. Y esto es lo que queremos recordar. Y lo dividimos, el sermón está dividido en dos partes principales, dos partes sencillas. Primero vamos a ver las marcas de la verdadera unidad, que es el primer punto, las marcas de la verdadera unidad. Y el segundo, los límites de la verdad. Pero primer punto, ¿cuáles son estas marcas? Esto lo vemos en el texto. ¿Qué nos está diciendo? ¿Cuáles son esas marcas que deben de marcar? En primer lugar, la primera de ellas, la primera marca de estas, es que la unidad cristiana no se da por afinidad cultural, ni depende de diferencias culturales. Esa es la primera marca. O sea, ¿qué marcas vemos? No se da por una afinidad cultural. ¿Cómo lo vemos? Pues Pablo, en su defensa, justamente está diciendo que llevó a Tito, que no era circuncidado, y hubo ese acuerdo, ¿verdad? Diciéndonos que ya no era necesaria la circuncisión, sino que ya había un cumplimiento, no una abolición, como vimos la semana pasada. No es una abolición, no se desechó la ley, sino se cumplió. Y una vez que se cumplió, ya no es necesario para nosotros guardar ritos según la ley. Pero no solamente es el asunto. Hoy en día esto es muy, muy relevante, porque miren, lo que nosotros generalmente, lo más fácil para nosotros es ser afines en una cultura y unirnos. Tenemos afines culturales, todos tenemos una cultura, una manera de hacer las cosas. Nos gustan hacer las cosas de cierta manera y nos empezamos a unir con esas personas afines, pero el evangelio va más allá de eso. Y también no depende de diferencias culturales. Por ejemplo, quiero mencionar algo para ir entendiendo esto. A veces en las propias iglesias, si tú has visitado algunas otras iglesias, tienen una propia cultura. Y si una de las cosas no están o no encajan en cuanto a esa cultura, todos los demás no lo están haciendo bien. A veces hay esa idea. Pues nosotros sí hacemos esto o aquello, lo demás. Y a veces esas diferencias culturales dejamos que nos dividan. O que sí haya esa división por esas diferencias culturales. Pero entonces, vamos a ver esto, dice el versículo 7, ¿no? Como leímos. Dice justamente el verso 7, dice, sino al contrario, vieron que se me había encomendado al evangelio a los de la incircuncisión, así como a Pedro le había sido dado el de la circuncisión. O sea, ¿qué sucedió ahí? Pedro fue a los judíos, mientras Pablo fue a los gentiles, y lo interesante aquí, en este punto, es que era el mismo mensaje, el evangelio de la gracia, y era lo que se tenían que justamente cuidar, la pureza del evangelio. Ahí no hay tregua,
ahí sí debe de haber perfecta, no podemos dar lugar a que haya un cambio en el evangelio. Y eso es justamente lo que está tratando Pablo aquí, de que estos judaizantes quieren hacer estos ajustes, pero dice Pablo, no, en cuanto al evangelio y la pureza del evangelio, no vamos a tocar eso. En el caso de Pedro y Pablo, no se tocó el mensaje del evangelio, sino lo que sí se hizo fue, se adaptó, hubo una adaptación. Déjenme explicarme un poco aquí. ¿Alguna vez has tenido la oportunidad de hablar con un musulmán? O alguien que sea musulmán quizá, o con alguien que cuando tú hablas con un musulmán, o incluso hablando con misioneros que van a los musulmanes, la manera de presentarles el evangelio no es la misma que lo que nosotros hacemos aquí en día. La cultura que nosotros tenemos es diferente, y allá también es diferente. ¿Y qué se hace? Se adapta el mensaje del evangelio, mas no se distorsiona la esencia del evangelio. No sé si el ejemplo está ayudando, pero esa es la idea aquí. La unidad cristiana no se da por afinidad cultural. Por ejemplo, una vez, hace años, unos misioneros amigos míos que están en Zambia, vinieron y cantaron sus cantos africanos. Y yo tenía la idea de que generalmente pues eran los mismos cantos nuestros que cantaban, y como que hubo un choque dentro de mí. Dije, pues no deberían de estar cantando lo mismo que yo. Pero eso fue una oportunidad para mí meditar en que no, ellos tienen una cultura. Y ellos en su cultura tienen una manera ellos son rítmicos por esencia. Y no quiere decir que todos los cristianos en todo el mundo deben cantar las mismas canciones de la misma manera, con un Gus por ahí diferente y un Johnny diferente, pero todos igual. No, ¿verdad? No, o sea, es completamente otra cultura, y lo que estaban cantando era africano, pero la letra y el mensaje era el mismo que nuestro. Hablaba acerca de Cristo, la cruz, su amor por nosotros. Eso es lo que sucede generalmente en las iglesias. Y bueno, y tú dirás, ¿por qué esto tiene que ver conmigo? Bueno, porque justamente lo que estamos viendo es que este es el mensaje una y otra vez de la Biblia. La tendencia natural nuestra no es unirnos, es dividirnos. Y lo que Dios quiere hacer en su iglesia, en su gente, en su pueblo, en los que son suyos, es ir contracorriente. Hacer o lograr hacer aquello que no es natural para ellos hacer. No es natural para ti, para mí, hermano, hermana, fomentar la unidad. No se nos da, no es algo que buscamos. Piénselo por un momento. En la semana, ¿qué tan unido estás con el cuerpo de Cristo? No estoy hablando del domingo pasado. Del lunes que pasó para acá, ¿qué tan unido estás con el cuerpo de Cristo? Esa es una manera en que podemos medir un poco cómo va nuestra unidad. Voy a ser un poquito más detallado en cuanto a esto. No significa que nos veamos de lunes a viernes aquí y un tiempo para ser unidos, pero sí significa que estamos en la medida de nuestras posibilidades y agendas creciendo, empujando, yendo esa dirección, conociendo a hermano tal que no es igual a mí, no tiene los mismos pensamientos que yo, pero lo que sí me une es Cristo, y mi unión está justamente en eso, en que Él ha profesado, en el que Él está unido a Cristo, y por tanto yo estoy unido a Él. Piénsalo por un momento, cuando estés en el cielo, vas a ver a aquel hermano que quizá no te cae de lo todo bien, y quizá vas a decir, ay, ¿qué hace él aquí? Y él va a decir, ¿qué hace? Pero eso nos pone en perspectiva justamente eso. Allí ya no habrá más división de nada. ¿Ven? ¿Por qué necesitamos nosotros este mensaje? Yo lo necesito, usted y yo lo necesitamos. ¿Por qué? Porque no se nos da la unidad. ¿Y qué estamos hablando de unidad? Pues que trabajemos en equipo aquí. Hoy estuvo, gracias a Dios, muy bonito
el ver que pues pudimos estar conectados a tiempo. Ha sido un reto para nosotros llegar antes y conectar, y que sí, siempre va a haber detalles, pero no nada más hablamos de la unidad en que todo esté listo a tiempo en esa parte práctica, sino iglesia, familia, que seamos uno, como el Padre y el Hijo son uno. Lo leímos en Juan 13. La oración, esa oración, wow, esa oración tiene para muchos sermones. Juan 13. Es la intercesión de Cristo antes de que Él ascienda al Padre. Está orando por sus discípulos, y una de las cosas que Él ora fuertemente, allí donde leímos en Juan 13, no sé si usted lo notó, es que Él ora para que los discípulos, o sea, todos aquellos que vendrían después de los 12, no solo los 12, sino aquellos que vendrían, sean uno. Así como el Padre y el Hijo son uno. Y esto es, ¿sabes? Quizá no alcanzamos a entender la dimensión de esto, pero hermano, hermana, el que podamos nosotros tener esa relación estrecha a pesar de aquellas cosas que nos dividen, aquellas cosas mínimas que nos dividen, o que no somos iguales. Ese es el punto de nuestro pasaje hoy. La unidad cristiana no se da por afinidad cultural ni depende por diferencias culturales. Quiero mencionar aquí lo siguiente. Aquí, dentro de la familia que somos, Dios ha reunido y ha traído a ti y a mí a ser parte de esta iglesia, y varios de los que estamos aquí tenemos doctrinas primarias y secundarias, o quisiera que entendiéramos esto. Hay doctrinas, más bien, primarias y secundarias. Doctrinas primarias, que es lo que creemos acerca de Jesús. Es el Hijo de Dios, es Dios. Jesús es Dios. ¿Sabe? Hay personas afuera que no creen que Jesús es Dios. Hay una corriente muy fuerte que no creen que Jesús es Dios, que es meramente un maestro. Y eso es algo doctrinalmente primario. Doctrinas primarias. La salvación. Si la salvación se pierde, la salvación no se pierde. ¿Es segura la salvación? Eso es una doctrina primaria. La expiación. ¿Qué significó que Cristo murió en mi lugar? Cantamos, tomando mi lugar. ¿Qué estamos diciendo allí en ese canto? Justamente, su amor fue tan grande que Él vivió mi vida, murió mi muerte. Doctrinas primarias, la salvación, la fe en Cristo, la expiación, la divinidad de Cristo, el hecho de que nosotros creamos que Dios es uno, pero ese Dios es tres personas, y esas tres personas, Dios es uno, y esas tres personas son, cada una de ellas es una persona. La Trinidad, cuando creemos en la Trinidad, cuando creemos en estas doctrinas primarias, estas no dan lugar, en estas sí debemos estar unidos, o buscar tener unidad. Pero hay otras doctrinas secundarias, como por ejemplo, la predestinación. Es una doctrina secundaria, donde no deberíamos dividirnos por esa doctrina. O por ejemplo, otra doctrina secundaria. De hecho, los teólogos lo catalogan en cuatro diferentes: primarias, secundarias, terciarias y ad nominum. No voy a tomar tiempo para explicar eso, y ahí se los dejo de tarea si lo quieren investigar. Ya ChatGPT te puede ayudar más rápido hoy. Pero lo que estoy tratando de decir es que hay doctrinas por las cuales sí debemos de mantener esa unidad. Pero hay otras doctrinas secundarias donde no necesariamente tenemos que tener esa división. Doctrinas secundarias, por ejemplo, el bautismo es una de ellas. Yo no tengo comunión con los presbiterianos porque los presbiterianos bautizan infantes. Y dicen, no, yo no tengo nada que ver con eso. No, esa es una doctrina secundaria y no hay razón por la cual dividirme. Hermanos, hay personas que se dividen sencillamente porque la música no es como ellos dicen que debería, no es santa al nivel que ellos piensan que es o determinan que sea. Si no es así, entonces no es una iglesia, y entonces se dividen. Y eso es lo que estamos viendo justamente. La unidad cristiana no se da por esa afinidad cultural ni depende de diferentes culturas. Si hay personas, hay iglesias que están casados con una cultura de la música.
con una cultura de vestimenta. Y entonces si no estás con nosotros en vestimenta y en la cultura musical, mejor no estés con nosotros. Y esto es justamente lo que estamos viendo aquí. No debe ser una razón por la cual dividirnos o separarnos por este tipo de doctrinas secundarias. Porque algunos se agregan esas distinciones al Evangelio. Dicen, sí, solo por fe, solo por medio de Cristo, pero esto también. Y pasa muy frecuentemente. La abstinencia de alcohol, o como decía el dispensacionalista, si tú no eres dispensacionalista, no eres cristiano. Oye, el dispensacionalismo tiene apenas 100 años. Entonces vas a decir que, y de hecho hay quienes, y pues he escuchado de algunos que dicen cosas que no son según la historia de la iglesia. No sé de dónde sacan esa información para decir que desde siempre ha sido así, y no es así. Bueno, se puede ver fuentes y libros y autores confiables acerca de la historia de la iglesia para dar datos como estos. No sé si me explico en cuanto a ello, y ya no quiero abundar mucho en eso, más que entender que este es el punto, ¿verdad? Marcas verdaderas de la unidad. Primera marca, la unidad cristiana no se da por afinidad cultural, ni depende de diferencias culturales. Pero también, número 2, la unidad cristiana reconoce llamados diferentes. Es lo que vemos justamente. Reconoce llamados diferentes. A Pablo se le encomendó el Evangelio a los gentiles y Pedro al de los judíos. Y la manera de presentar el Evangelio era diferente. Un ejemplo aquí. Hace tiempo, cuando yo estaba más joven, sin canas de hecho, ya tengo poquitas canas más, pero en ese entonces fui a una conferencia de City to City, es un ministerio. Si usted ha escuchado de Timothy Keller, es un hermano pastor, predicador, que tiene su iglesia en Nueva York. Dios le dio una gracia a este hermano de llegar a personas en el gobierno de los Estados Unidos, empresarias, grandes influyentes, pero ¿saben cuál era la clave que él tenía? Él entendió esto. Dios, por medio de su Espíritu, le ayudó a entender esto. Que él no se iba a dividir y que él iba de alguna manera, a adaptar el Evangelio a esas personas. No llegaba con la Biblia aquí, con un saco y así, te tienes que convertir porque si no, no llegaba así a esas personas. Para nada. Llegaba como con su vocación, como una persona estudiosa más. Los conocía, platicaban, interactuaba, y en la medida que él podía hacerles, en esa interacción y esa relación, esas personas les iba compartiendo el Evangelio. Incluso no usaba el Espíritu Santo, el nombre Espíritu Santo como tal. Pero en la medida que él iba conociendo, iba llegando y les presentaba el Evangelio y veía el fruto y la evidencia, entonces ya esas personas, él podía saber que el Espíritu ya ha abierto sus ojos, y entonces ya iba más y más profundizando, arraigándole en la verdad de lo que es la Biblia. El peligro es sobreadaptar el Evangelio, como algunos, a diferencia de este hermano, lo han hecho. ¿Cómo es que lo han hecho? Ya no hablan del pecado, o ya no hablan de milagros, o explican los milagros de manera científica. ¿Para qué? Para que aquellas personas con mucho conocimiento no se asusten o vayan a rechazar el Evangelio. Pero ¿qué están haciendo ellos? Están sobreadaptando y están negando lo que la Biblia sí enseña acerca de Dios. Si niegas los milagros, vas a tener que negar la resurrección. Y eso es algo clave en la vida del cristiano. No puedes, ese es el punto. El segundo punto es que reconoce llamados diferentes, y es válido adaptarlo, cuidar de una sobreadaptación. No vamos a no hablar del pecado, ¿no? Porque la Biblia sí lo habla, pero tenemos que también, llegamos con alguien y no llegamos y, órale, él tiene que atender porque si no, no, lo hacemos de manera, como Pablo lo hizo. De hecho, hay un ejemplo en Hechos. ¿Recuerdan cuando Pablo llegó en Atenas?
Llegó a Atenas y vio que tenían un chorro de ídolos por acá y tenían de todo, y el Dios no conocido. Pues ese es el que yo les vengo a presentar. ¿Qué hizo Pablo? Adaptó el mensaje del Evangelio. ¿Sí me estoy explicando? Y eso aplica a cada uno de nosotros. Por ejemplo, a tus amigos, ¿cómo llegas con ellos? Llegas luego y, si me rechaza, ves que no, ¿verdad? No, buscas primero una relación con esa persona, buscas esa interacción, eres tú también una persona como él que necesita. E incluso, de una paréntesis aquí, cuando esas personas que tienen el punto número 1, que incluso se dividen por la parte cultural, muchas veces menosprecian, actúan con menosprecio y no llegan a esas personas que necesitan el Evangelio. Porque es un evangelio falso, por eso el título, ¿verdad? Evangelio verdadero, unidad verdadera. Hay falsos evangelios, hay solo, pero hay presuntos evangelios y uno de ellos es este. Un evangelio lleno de religiosidad que te impide realmente llegar a esas personas que necesitan de Cristo. Y de hecho, hablando en esta conferencia que fui en City to City, que les decía, justamente nos dieron una capacitación de esto, cómo ellos lo estaban haciendo y estaban llegando a grandes empresarios, estaban llegando a personas influyentes en el gobierno ahí en San Pedro Garza García, Nuevo León, por medio de una legítima adaptación del Evangelio. Y esto para nosotros también aplica el día de hoy. Pero número 3, para avanzar porque el tiempo ha corrido, el punto número 3 es que la unidad produce actos de misericordia. Lo vemos ahí en el versículo 10 al final. Recuerdan que el texto nos dice que a Pedro le fue dado el ministerio de la circuncisión, el apostolado, de la circuncisión, a mí el de la incircuncisión, pero dice que Jacobo, los 3 pilares, Jacobo, Pedro y Juan, les encargaron a Pablo, le encargaron que diera, que no se olvidara de los pobres. Y esta frase, por así sola dices tú, pues qué bueno, ¿verdad? Qué padre, ¿no? Que pues bueno, no se olviden de los pobres. Pero ¿sabes qué? Hay un tema muy importante en esta frase del el no olvidarse o el acordarse de los pobres. Y es que justamente la fe genuina que viene por el Evangelio va dando esa unidad al punto que otro de sus frutos es que se cumple el propósito de la iglesia. Se cumple el propósito de el pueblo de Dios, no solamente cuando la iglesia fue formada ahí en el Pentecostés, sino a lo largo de toda la historia. ¿Recuerdas cuál fue el propósito de Dios para Israel? Dios dice que iba a tomar una nación de sacerdotes, iba a hacer, en Deuteronomio 15, de hecho explica, si tú lees ahí en Deuteronomio 15, tú vas a leer cómo el punto era que esta nación fuera próspera, Israel tuviera riqueza, pero para acumular mucha riqueza para ellos, no. Para que fueran luz a las naciones. ¿Para qué? Para bendecir a otros. Para que Israel viera por los necesitados, por los que estaban pasando por necesidad. Este era un propósito no solo de Dios para Israel, sino para el nuevo Israel y la iglesia. Y se cumple en Cristo. El mismo Jesús, ¿recuerdan? El mismo Jesús y su ministerio es un ejemplo claro de este propósito. Jesús dejó su gloria que no tenemos una corta idea de lo que Él se despojó, como dice Filipenses. Se despojó de esa gloria y vino y estuvo en un palacio, con todas las comodidades y muchos sirvientes ahí con Él. Nació en un pesebre. No tenía dónde recostar su cabeza. Para identificarse, para entender, para tener esa compasión. Y vemos que su ministerio fue primero a esas regiones. Las regiones que nadie quería hacer. Por eso decían, ¿de Galilea puede venir algo bueno? Pero Jesús fue precisamente iniciando su ministerio a aquellas personas marginadas, a los pobres. Y ese es el punto de la iglesia también. Eso fue lo que pasó en Hechos, ¿recuerdas? Llega el Espíritu Santo, viene la predicación de la palabra de Dios, muchos se convierten, se añaden al cuerpo de Cristo, pero ¿qué dice Hechos
es 4:32, me parece. Creo que me quedó ahí. Hechos 4:32 dice que tenían en común todas las cosas y partían el pan. ¿Y qué hacían las personas, los hermanos creyentes que tenían mucho? Vendían sus propiedades para ayudar a hermanos que estaban pasando necesidad. A ese punto, otra vez, vuelvo al comentario que dije hace un momento. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Mucho, mucho. Dios quiere llevarnos a una unidad más y más profunda, más y más arraigada en el Evangelio, para llegarnos a ese punto, hermanos. Y sabe, en este contexto, justamente la iglesia de judíos estaba pasando por persecución y prueba muy grande, que había pobreza en Judea. Había pobreza, había escasez, estaban pasando por esa escasez. Y saben que muchos de los creyentes gentiles tenían mucho dinero. ¿Y qué hicieron? Recogieron una ofrenda y ayudaron a esas iglesias de Judea que necesitaban. Y fue parte de la encomienda. Entonces vemos estas tres marcas de la unidad. Primera, no se da por afinidad cultural ni depende por esas diferencias culturales. Como vimos, no nos vamos a separar por el estilo de música. Alguien quizá aquí dice, híjole, es que a mí me gustan los puros himnos. Y solo los himnos. Bueno, es una preferencia musical. Alguien dice, no, a mí me gusta más este otro tipo de este estilo de música. Pues sí, y es válido que nosotros crezcamos en esa unidad, pero no nos vamos a dividir por esas doctrinas secundarias, como dijimos. Número 2, reconoce llamados diferentes. Hay que adaptar el Evangelio, cuidar de sobreadaptarlo, y también cuidar de no adaptarlo. Como les decía, hay creyentes que dicen, no, es que todos los cristianos deben usar el himnario bautista del año tal, y la Biblia de tal y tal y tal, y si no, no son cristianos. Y aunque parezca un poco gracioso, sí pasa. ¿Por qué? Porque no se adapta al Evangelio, porque no se entiende lo que la Biblia enseña acerca de esto. ¿Cómo vamos a personas de esa manera? Ahora, sobreadaptarlo, es decir, pues hay que hablarles de pura gracia y nada más. No, la Biblia nos dice que seamos fieles al Evangelio, ¿verdad? De la pureza del Evangelio, mantener el mensaje puro del Evangelio. Y 3, produce actos de misericordia. Una fe genuina va a producir ese amor, esa compasión, nos va a llevar a una unidad, a este punto, hermanos. Yo no sé qué venga en 5 años o en 10 años, yo sé que tú quizá no lo has pensado mucho, quizás sí, pero en 10 años yo no creo que estemos como hoy. Y si tú lees la Biblia vas a ver que siempre hay una espiral. ¿Y qué pasa con la espiral? ¿Es una espiral hacia arriba? No, es una espiral hacia abajo. Y esa espiral, ¿has visto una espiral? En una plaza, avientas una moneda en una espiral y la moneda va despacito al principio, pero luego cuando llega más al centro es más rápida. Así es, y es como vamos. La decadencia y las crisis y los dolores de parto serán cada vez más lentos, no, más rápidos. Y en esos días, nuestra esperanza y confianza, iglesia, es que Dios siempre ha sostenido su iglesia, la ha purificado. Y de hecho, ¿sabe cuándo crece más la iglesia? Hoy. No estoy hablando de solo lo que ha pasado, porque también lo que ha pasado en la persecución, en Hechos, ese es el punto de los libros de los Hechos. Más oposición, más crecía la iglesia. En China, ¿sabes que la iglesia está creciendo exponencialmente? Y es donde está habiendo más oposición contra el Evangelio. Y es algo en lo que nosotros debemos hoy empezar a pedir al Señor su gracia, arraigarnos en el Evangelio, tener esa claridad en el Evangelio de qué significa que yo esté unido a Cristo, qué significa seguir a Cristo hoy, cómo me voy a unir más con la iglesia. Hermano, te ruego, si tú estás incluso distanciando de la iglesia, otra vez, lo recordamos como otras veces, no es este lugar, no es los líderes, la iglesia, es el grupo de personas que estamos aquí.
Si nos distanciamos de la iglesia, corremos peligro. Por eso es importante que mantengamos esa comunión, esa búsqueda, ese crecimiento, luchar por eso, tener quizá que sacrificar algunas cosas. Decimos, no tenemos tiempo, la realidad es que no tengamos tiempo, es que quizá estamos dándole tiempo a cosas que no deberíamos de darle el tiempo, porque están teniendo un lugar que no deberían tener en nuestro corazón. Y por último, y más corto, el último punto, segundo punto, los límites de la unidad. Hablamos de esos límites de la unidad. Versículo 6, recordamos, bueno, en sí el pasaje nos habla de este punto de los límites que también hay en la unidad. Como cuerpo luchamos con buscar esa unidad, pero también lo más natural no es, como dijimos, unirnos o buscar la unidad. Es algo que viene por la gracia, es algo que viene por medio de su Espíritu Santo, es algo que nos da el arraigarnos en el Evangelio, pero también podemos caer en el error de buscar esa unidad a expensas del Evangelio, a expensas de que sea una unidad cristiana, que hoy en día también es algo presente. Hay personas que fomentan lo que se llama técnicamente el ecumenismo. El ecumenismo es, no importa tú lo que seas, no importa lo que tú creas, todos somos una misma raza, todos amamos a Dios, vamos a juntarnos. Eso es también el límite que vemos en la unidad. ¿Dónde lo vemos en el pasaje? Cuando, ¿recuerdas ahí en el que leímos que le dieron la diestra en señal de aprobación? Dice ahí, versículo 6, y de aquellos que tenían reputación de algo, lo que era nada me importa, Dios no hace excepción de personas, pues bien, lo que tenían la reputación no me enseñaron, sino, dice ahí, nada me enseñaron. En primer lugar tenemos que ver esa parte. Pablo, nada le enseñaron. Él no añadió nada al Evangelio. Estaba completo. ¿Y por quién le reveló a Pablo el Evangelio? Cristo. Nada, ninguno de los discípulos, ninguno de los demás de alta reputación tuvieron que decirle, mira, y esto te faltó, como en el caso de Aquila y Priscila, que sí. Aquí no, Pablo dice, nada me enseñaron. Esa parte primero, ¿no? Pero después vemos que dice que obra eficazmente el ministerio, el apostolado de Pedro en la circuncisión, como él lee la incircuncisión, pero luego, versículos en adelante, va a decirnos que Jacobo, versículos 9, al reconocer la gracia que me dieron a mí, gracia que me había dado Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo. Cuando tú estudias un poquito allí lo que está pasando, en nuestros días dar la diestra es como una cordialidad. Pero en ese tiempo, en ese contexto, dar la diestra era un símbolo de aprobación. Y al aprobar Jacobo, Pedro y Juan a Pablo que él fuera a los gentiles, estaba de alguna manera dejando fuera a los judaizantes que estaban desacreditando a Pablo. Eso es lo que está pasando. Y entonces, cuando se quedan fuera, ahí están los límites. Ahí se están poniendo los límites. Espero explicarme y espero que lo veamos. Se están poniendo los límites justamente cuando le dan la diestra a Pablo en señal de aprobación, no nada más, sí, que te vaya bonito, sino realmente le están dando, queda claro. Lees Hechos 11 y te vas a dar cuenta cómo Pedro da testimonio del manto que bajó, cómo van viendo que los gentiles también están recibiendo el Espíritu Santo. Y entonces dicen, wow, ¿qué está pasando aquí? Pero dan testimonio de que es Dios quien está haciendo esa obra en el pueblo gentil. Y al aprobar a Pablo, están sacando fuera o dejando fuera a estos judaizantes. O sea, aquí ya no, ahí están los límites. No hay personas que no podemos unirnos a expensas del Evangelio. Por eso Pablo es como es, categórico, no da lugar a tregua. ¿En qué punto? En lo que es primario, en lo que es esencial, pero no en aquello, o sea, no dice, pues bueno, pues vamos a convertirlos. En otro pasaje vemos que dice,
Bueno, si están predicando a Cristo por malas intenciones, bueno, finalmente Cristo es anunciado, pero ¿por qué Él no dice, no, que no lo anuncien? Porque están anunciando el Evangelio. Quizá lo están anunciando por malas motivaciones, pero finalmente el Evangelio, o lo que están anunciando, es el mensaje del Evangelio. Entonces, estos falsos maestros que se habían infiltrado están quedándose fuera al Pablo mencionar este acuerdo de Pedro, Jacobo y los pilares. Recuerdas que los tres del grupo íntimo de Jesús y los que fueron como un fundamento para la iglesia en Hechos fueron ellos. Y ellos dan la diestra a Pablo en señal de esa aprobación. Entonces, viendo esto, la comunión con Cristo es esa base suficiente para tener comunión con los demás. Nuestra comunión con Cristo es la base suficiente. No tenemos que, en ese sentido hay límites, ¿verdad? Esto es lo que es esencial y esto es lo importante. No tengo que unirme solamente a los que creen igual a mí en cuanto a algo secundario, pero sí en cuanto al Evangelio. Y hay en nosotros esa lucha. Por ejemplo, cuando vemos a cristianos que quizá no son como nosotros en ciertas cosas, podemos menospreciarlos. Podríamos ser muy impacientes con ellos o intolerantes, y eso es fruto de que no estamos arraigándonos en esa unidad ni buscándola. Entonces las iglesias de Cristo tampoco deben de mantener esa unidad a costa del Evangelio. Recuerdo un ejemplo aquí, que estábamos en una clase, en la clase de preparatoria, cuando yo daba esa clase en preparatoria, era con jóvenes todavía no mayores de edad, y uno de ellos, el curso de esa clase era la seguridad de la salvación. Y uno de ellos se acerca al final de la clase conmigo y me dice, oiga, profe, le quiero pedir un favor. Me dice así, le quiero pedir un favor. Hasta ese tono más o menos usado. Decía, ya no diga que la salvación no se pierde. Y le digo, a ver, ¿cómo? No, sí, ya no lo enseñen, por favor, es que yo creo lo contrario. Y como usted es neutral, usted tiene que, así me decía, usted tiene que, pues estamos aquí de varios tipos de cristianos y pues usted tiene que enseñar lo que sea como ad hoc. Y me decía eso, ¿verdad? Ya no, le dije, bueno, tomamos un tiempo, platicamos y le hice ver, mira, ¿por qué razón yo no voy a dejar de enseñar la seguridad de la salvación? Le enseñé que esa era una doctrina fundamental, era esencial, no era una doctrina secundaria. Y bueno, fue ahí un tema, pero me acuerdo bien de ese ejemplo. Este joven así como muy naturalmente decía, quiero pedir un favor. Así como entre amigos, ya no hable más de esta doctrina que es esencial. Y él lo hacía ver como, no, pues podemos estar unidos a expensas de creer tú esto y yo aquello, que es algo esencial. No sé si me explico y ayuda el ejemplo. Pero ese es el punto que quiero dejar en claro con este punto de los límites. Entonces, terminamos esta sección. Y quiero sencillamente terminar alentándonos, familia, alentándonos a crecer en unidad. Este pasaje habló a mi corazón, a mi vida, en primer lugar. A veces nos llenamos de actividades, a veces empezamos a enrolarnos mucho en cosas que sí son importantes, pero quizá deberíamos también aprender a luchar un poco más por organizarnos, esa es una. Otra también es luchar un poco más por morir a nuestros planes que son buenos, pero que ¿dónde está allí el espacio, el lugar, la meta de yo voy a conocer a alguien más en mi iglesia? Yo voy a tener un amigo a quien rendirle cuentas en la iglesia. Voy a hacerme, mire hermano, y no estamos diciendo, y también no nada más es poner una carga por poner una carga. No, yo creo que todos podemos dar un paso más en esto. Y la realidad es que no estamos diciendo que todos tenemos que ser súper amigos de todos, pero sí deberíamos de buscar orar por un amigo en la iglesia que nos ayude, con el cual podamos contar, orar y ir quizá empezando dando pasos de cada 15 días o cada 20 días o cada 30 días, pero ya estoy dando un paso y no mantenerme allí como
como diría en el ministerio de Jesús, entre las multitudes. Entre las multitudes nos perdemos. Entre los demás, como que no nos damos cuenta. No. Así tampoco Dios ha diseñado la vida cristiana como el llanero solitario, ¿verdad? Ese es otro. El llanero solitario. Que vivamos la vida cristiana solos. No. Dios la ha diseñado para que podamos crecer en relaciones fuertes, íntimas, unidas, para apoyarnos en esos días difíciles. ¿Y cuándo es el momento? ¿Cuándo debemos empezar, iglesia? Ya. Pedirle al Señor una amistad, orar por ella, buscarla. Iglesia, no nada más nos unimos por afinidad de edades o de cultura o de estatus social, no. La riqueza del Evangelio y la riqueza de la iglesia y aquello que da testimonio es cuando nos unimos, cuando incluso somos muy distintos. Quizá no tenemos muchas cosas en común, pero lo que sí tenemos en común es esencial, es que amamos al mismo Cristo revelado en las Escrituras. Iglesia, que el Señor nos ayude a arraigarnos en su palabra, arraigarnos y pedirle esa unidad y libertad. Cierro con esta última frase: unidad y libertad. La semana pasada hablamos más de la libertad, esta vez de la unidad, pero ¿sabes qué? Estas dos cosas están en nuestro ser como algo que anhelamos. No nos damos mucho cuenta de eso, pero anhelamos, lo buscamos. Y el Evangelio es aquello que realmente lo va a dar en nuestras vidas. Una verdadera libertad, una verdadera unidad que viene por medio del Evangelio, como dijimos a un inicio, porque la unidad y libertad dan evidencia del verdadero Evangelio de la gracia. Tú debes. Esta era una frase que iba a leerles de la semana, de cómo meditar en la gracia. Pero pasamos a la última diapositiva, que es que la unidad y libertad dan evidencia del verdadero Evangelio de la gracia. Por tanto tú debes, yo debo aferrarme a Cristo. Señor, oramos en esta hora, en este día, pidiéndote que tu palabra haya lugar en nuestros corazones. Señor, no podemos vivir ignorando lo que tu palabra dice. Delante de ti, Señor, escuchamos el mensaje de tu palabra. Mi intención sencillamente fue dejar en claro que esto venía de tu palabra, de tu escritura. Señor, que ella traiga fruto en nosotros, esa carga buena, santa, de desear unirnos a otros cristianos, de no permanecer en el margen, de no permanecer ocupados, distanciados. Hay peligro cuando es así. Y tú quieres protegernos de esos peligros. Tú quieres protegernos, Señor. Pero también, Señor, tú nos has dado la gracia suficiente para tener esas relaciones. Ayúdanos, Señor, a dar ese paso, a orar por ellas, a procurarlas, a morir a nuestro egoísmo, a morir a nosotros para buscar a otros, Señor. Bendice a tu iglesia que el día de hoy se reúne a escuchar tu palabra y por tu Espíritu Santo trae convicción en los corazones de los redimidos. Por Cristo Jesús. Amén. Amén. Hola, pasamos el tiempo de la ofrenda y ¿alguien recuerda el título de la prédica? Por un punto, ¿no? ¿Alguien? ¿No? Dice, el título de la prédica fue Evangelio verdadero, unidad verdadera. Entonces, lo que pudimos ver o estudiar es que los apóstoles confirmaron que el mensaje de Pablo que estaba exponiendo venía realmente de Cristo. Entonces, estuvieron de acuerdo en caminar juntos, justo lo que hablaba Julio, ¿no? Que es la unidad. Entonces, hay un versículo que me llamó la atención, es el versículo Gálatas 2:10, y dice así en la versión Reina Valera: solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Y lo busqué en la Nueva Traducción Viviente y dice algo así: la única sugerencia y que hicieron fue que si
siguiéramos ayudando a los pobres, algo que yo siempre tengo deseos de hacer. Entonces, la unidad en Cristo no es solo creer lo mismo, y no me malentiendan, realmente es importante esto, pero también sino vivir en el mismo amor. ¿Y qué quiere decir esto? Una forma tangible de demostrarlo es compartir con generosidad lo que Dios nos ha dado, compartir un poco con aquellos que tienen esa necesidad que nosotros podemos detectar. Entonces, la ofrenda no es un requisito humano. Realmente es una oportunidad que Dios nos da también para participar en ese mismo espíritu que nos une, y sobre todo pues tener esa compasión, ¿no? También aprender lo que hacían los primeros creyentes, como lo pudimos aprender hoy. Entonces hoy al ofrendar, preparemos nuestros corazones, lo hagamos con gratitud, sabiendo también que esto es una expresión de fe, una oportunidad de lo que Dios nos da, y también compartirlo. Los invito a inclinar sus rostros y vamos a dar gracias por la ofrenda. Dios, te queremos dar gracias por este tiempo, gracias por lo que tú nos das, Señor. También te damos muchas gracias por lo que no nos das. Sabemos que tú tienes el control de las cosas. Te pedimos que bendigas nuestros trabajos, Señor, para aquellos que han estado pues teniendo cargas con el trabajo, Señor. Los que hemos tenido cargas con el trabajo, Padre, pues sabemos que tú agradecemos, porque también es dignificante, Señor, trabajar. Y te queremos pedir que bendigas este tiempo, Señor, bendigas a los hermanos que estén pasando por una aflicción económica, Señor, que pues tú también les proveas la misma solución y salidas. Te pido que bendigas los corazones, Señor, de las ofrendas, y pues te damos gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. Seguimos con la oración. Sí. Buenas tardes. Por favor, hermanos, inclinen su rostro. Vamos a orar. Dios Todopoderoso, agradecemos la oportunidad que nos das como hijos de poder venir a ti para reconocer tu autoridad y poder. Reconocer que nuestra vida tiene un significado porque tú estás en ella. Gloria a ti, Padre. Por favor, perdona los pecados que hemos cometido, la desobediencia, las actitudes negativas que tomamos y que lastiman a nuestro prójimo. Permítenos actuar como hijos tuyos. Gracias por permitirnos escuchar el mensaje que preparaste hoy para nosotros en esta hermosa tarde. Quiero pedirte por nuestros pastores, Fernando, Julio, que les des sabiduría y pasión para cumplir el propósito que tú sembraste en sus corazones el día que los llamaste a servirte. Te pido por esta congregación, que levantes varones entregados a ti, a sus familias y a tu ministerio. Mujeres apasionadas por tu palabra y dispuestas a obedecer tu voluntad. Que levantes oradores que proclamen tu nombre en medio de los que te rechazan. Hermanos y hermanas que lleven tu palabra a quien no te conozca, y que podemos ser el instrumento que tú ocupas para que esta iglesia crezca. Una iglesia animosa por evangelizar en nuestros trabajos, a nuestros vecinos, a aquellos que no te conocen y se cruzan en nuestro camino. Señor, te pido por las generaciones venideras, que esa semilla que hemos plantado en sus corazones como padre e iglesia, algún día den fruto, y que ellos te sigan y se levanten como fieles a ti, a tu perfecta voluntad. Reina y vive en nuestras vidas, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Sí. Gracias. Pues de pie, vamos a... ¿Quién dices que soy? Esta es
que nos da el Evangelio. Somos libres en Él, libres en verdad. ¿Por qué? Porque Él es el que define nuestra identidad. Él nos hace sus hijos, como veremos incluso un poco adelante en Gálatas. Nos ha hecho sus hijos y por eso tenemos esa entrada de confianza. Entonces cantamos, respondemos con este canto: ¿quién dices que soy?
domingo tenemos Cena del Señor, así que tengamos listos, tendremos un tiempo de convivencia final, hablando de fomentar un lugar, un espacio para conocernos más. Sé que los domingos también hay espacio para planes, que también haga la oportunidad para quedarse un domingo en la Cena del Señor, platicar, conocer más a nuestros hermanos. Ese es el propósito que buscamos tener los domingos cuando nos quedamos a comer. También, mes de noviembre tendremos bautismos, el mes de noviembre, para que si se acerquen con un servidor, con José Fernando, José Fer, con Fer, para que podamos inscribirnos a los bautismos de este año. Y también pues los comentarios y preguntas ahí en plenitudygozo@gmail.com, sugerencias, no nada más que corregir y cambiar, ¿verdad? Si hay algo que usted quiere agradecer, si hay algo que usted quiere reconocer a servidores dentro de todo el grupo, también lo puede hacer. Y por supuesto que cualquier pregunta, duda de algún tema, de la predicación, del Sermón del Monte, de la serie del año pasado, no importa, ahí están el espacio para preguntas. Y eso no lo hace impersonal, pues con toda confianza también acérquense a preguntar, comentar. Pues iglesia, estamos despedidos, sigan nuestras redes sociales y ayúdenos a orar por la iglesia, como David oraba de una manera muy concisa, pero también que nos recuerda por los pastores, por los líderes, por la iglesia y por las generaciones que vienen. Que el Señor les bendiga. Estamos despedidos.